Estamos con Alberto Bonadón a mi derecha, Omar Velasco, que ya han estado varias veces. Damos la bienvenida a este joven economista que también nos va a traer su lectura de lo que está sucediendo en el país. Alberto llegó primero, Omar, y dijo, hay que hablar del presupuesto, y como ya estaba aquí, yo dije, hay que hablar también de la inflación. Entonces, que comience el de la idea. Alberto, bien. Se ha criticado el presupuesto general del Estado, lo ha hecho Carlos Alarcón, por supuesto las voces primero de oposición, y se han quejado por varias medidas. Una de ellas es el poder endeudarse sin una fiscalización y sin un control. ¿Estás de acuerdo, Alberto, en esa primera crítica? Bueno, el endeudarse sin medida ni clemencia es parte del gobierno, digamos, ¿no? El anterior, los gobiernos. Sin embargo, lo que hay que ver ahora es algo que Gabriel Losa, que nos acompañaba antes, él ha señalado en un trabajo que ha escrito, qué es lo que está ocurriendo con la deuda. Y él muestra que la deuda en el año 22, la deuda interna particularmente, la deuda interna ha crecido el año 22 increíblemente, el año 23 ha continuado creciendo, el 24 llega a crecer tanto que va a significar hasta septiembre de este año, llegó a significar como el 51% del total de la deuda. Y la deuda externa solamente es como un 25%. Ahora hay que decir que no es malo que los países se endeuden, hay parámetros también para estos endeudamientos. Las grandes economías también tienen deudas. Aquí el punto está en respetar los parámetros aconsejados. Sí, tienes toda la razón cuando tú ves la visión macro, ¿no? Pero cuando tú ves ya el origen de esta deuda, pues es preocupante, porque, y además de que no hay una información clara, el dato... ¿Nos escuchas? Tenemos un problema ahí con Daniel, vamos a recuperar el sonido. Mientras tanto, Alberto retoma. Bueno, el dato que da precisamente Gabriel Losa es un dato que él llega a estimar sobre la base, bueno, que hay información en el Banco Central, y la manera en la cual esta deuda está creciendo, que la califica él como un descontrol fiscal. O sea, no es simplemente que, bueno, hay un parámetro, sí está bien, pero el parámetro también está en función de lo que es la economía, actualmente la economía nacional. Y la manera, bueno, el segundo tema que tú quieres tocar, que es la inflación. Y precisamente lo que se tiene que ver es el tamaño de la deuda interna, la inflación y la manera en la cual la deuda interna lo que llega a hacer con inflación es en realidad licuarla. ¿Qué quiere decir licuarla? Eliminarla en favor del Estado. O sea, poco a poco vos tienes una deuda interna que son muchos millones, miles de millones de bolivianos, que llegado el momento cuando se quiera pagar esto, pues van a ser montos que han perdido totalmente su poder adquisitivo en cuanto al pago, y además aquellos que reciban pues no van a poder comprar lo mismo que compraban. Esa es la situación que particularmente yo concuerdo con Gabriel Losa, concuerdo en que hay que preocuparse porque estamos yendo por un sendero que no es el más aconsejable para una economía que ya está en una seria crisis. Deuda, Omar. La forma más fácil para salir de un problema es entrando en otro. Lo que ha pasado en la historia de Bolivia es bastante claro, y lo comentaba Alberto, ¿no? Los gobiernos liberales, militares, neoliberales y también los progresistas, todos se han endeudado, ¿no? Y obviamente, digamos, es la forma más fácil de salir, ¿no?, de una situación hoy, digamos, de falta de recursos. Pero y a veces es recomendable. ¿Es necesario la deuda? Si yo no me endeudaba, en su momento no me compraba mi departamento. Exactamente. Deuda que pagué con trabajo y con intereses medidos, y juntaba y luego daba una patada al banco y lograba bajar los intereses. La deuda como concepto no es mala, ¿no? Totalmente. Ni en nuestras economías ni para los países. No, ni para los individuos. Los individuos nos endeudamos. Yo hace un par de semanas estaba en una reunión con los empresarios privados justo tocando estos temas, y claro, yo les decía, miren, digamos, nos quejamos del déficit fiscal, pero no nos damos cuenta de que nuestros propios flujos de caja de las empresas para poder crecer, para poder seguir invirtiendo,
nos endeudamos. Entonces la deuda es parte, por supuesto, de las características que tiene la economía boliviana, pero el problema es cuándo y cómo endeudarse, ¿no? En principio lo que yo veo es que, claro, cuando Bolivia tiene condiciones de endeudamiento bastante favorables porque los niveles de endeudamiento son relativamente bajos, el perfil de deuda, es decir, los vencimientos que Bolivia tiene que pagar en los próximos 2-3 años son relativamente moderados, ya hacia el 2028 son más altos, pero en el muy corto plazo es, digamos, es financiable. Las tasas de interés hoy todavía en el mercado internacional están altas, pero todo apunta a que en los próximos años, en este contexto, Estados Unidos se está recuperando y eso va a ayudar a reducir la tasa de interés internacional. Entonces hay una mejora relativa en el contexto internacional, pero hay que hacer también las tareas internas, ¿no? Porque aquí es donde ya hay que comenzar a analizar, porque el déficit fiscal de Bolivia desde la década anterior, antes de la pandemia, estaba en torno al 6-7%. Hoy estamos en promedio de 10%, o sea, hemos incrementado el déficit fiscal. Sí. Este aumento del déficit se traduce en mayores necesidades de financiamiento, ¿no? Y eso obviamente obliga al Estado a endeudarse. El problema en sí mismo no es el déficit, sino si el país cuenta o no con capacidades para endeudarse, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que en el tiempo hemos ido primero usando estos colchones financieros que hemos acumulado la década anterior, entonces ya tenemos menos recursos para financiar el déficit, y del otro lado las condiciones financieras se han vuelto más restrictivas. Eso es lo que hoy te está explicando que Bolivia necesita endeudarse, pero lo tiene que hacer de manera sabia. Y quiero cerrar una idea porque, claro, o sea, endeudarnos sin un plan de estabilización económica, sin, digamos, las ideas claras de hacia dónde tiene que ir la economía, bueno, esto sería en realidad pasarle la factura del endeudamiento a la siguiente gestión de gobierno, y eso es lo que hay que evitar. O sea, hay que endeudarnos, repito, eso es bueno, la economía con la deuda logra suavizar esos ciclos, esas oscilaciones del producto, pero tiene que hacer en base a un programa, un plan de estabilización integral. Y hay otro tema, vuelvo a mi ejemplo. Cuando digo me endeudo es pues para comprarme un departamento y que mi hijo tenga un techo, no para irme a la playa, a comprarme perfumes parisinos, ¿no? Necesito saber, y eso es lo que también demandó ayer el legislador Carlos Alarcón. ¿Cómo sabemos que ese dinero se va a emplear en determinados ítems y no se van a ir a campañas? Lo dijo Alarcón hace apenas unas horas. Le paso la palabra a ver si hemos solucionado el sonido con Daniel Flores. Ahora sí, espero que haya seguido más o menos esto. Pongo, Daniel, sobre tu mesa también la deuda, cómo gestionar todo esto en el marco del presupuesto general del Estado. Daniel, te escuchamos. Muchísimas gracias. Nuevamente el saludo a toda la audiencia. Bueno, coincido inicialmente con Alberto y también con Omar en el sentido de que estamos en un momento económico sumamente crítico y las acciones de endeudamiento que se están proyectando en este proyecto de presupuesto general presentado ante la entidad legislativa, primero que inicialmente se vería acciones más agresivas en el sentido del endeudamiento, lo que se le autoriza al Banco Central, lo que se está solicitando, los $400 millones que se está solicitando en el caso de la CAF, los $1.000 millones que se pretenden aprobar, digamos ahí con una observación en relación a si el procedimiento constitucional para aprobarlo esto sería precisamente el indicado en el caso del endeudamiento público externo. Y también en el sentido, entendiendo de que los objetivos de este endeudamiento no están bastante claros y no convencen no solamente a los agentes económicos, sino también a diversos agentes que están calificando y están observando la situación económica boliviana. Estamos en un momento en, como indicaba Omar, prácticamente los mercados de endeudamiento privado se han cerrado para el país. En el proyecto general del presupuesto general del Estado para el año 2024 se terminó autorizando al Banco Central la cifra de $3.000 millones para que pueda emitir títulos valor y pueda hacer una serie de gestiones para su financiamiento. Sin embargo, en los hechos lo que tuvimos fue una emisión de títulos en dólares que apenas llegó a los $58 millones y se tuvo que hacer toda
bueno, una operación de carry trade con la gestora para, digamos, poder cumplir una serie de metas. En ese sentido, lo que podemos decir es que en el caso del financiamiento público, el financiamiento para el sector público proveniente de mercados internacionales privados está prácticamente cerrado. También consideramos también en esto lo relacionado al riesgo país. De acuerdo a la última indicación tenemos 1948 puntos, son riesgo países prácticamente inéditos, no solamente en la historia de Bolivia, desde que se registra en el caso boliviano el año 2011, sino también algo completamente llamativo e inédito a nivel regional, un riesgo país que en situación en donde no existen sanciones internacionales y en donde prácticamente no estamos en una coyuntura electoral. Sabemos que las coyunturas electorales hacen que el riesgo país sea mucho más volátil. Prácticamente estamos con el nivel más elevado de la región, excluyendo a Venezuela, que está en una situación de sanciones internacionales. Y a eso justamente coincido en esta línea con Omar, en el sentido de que esta estrategia de endeudamiento más agresivo no está alineada a un objetivo claro de política económica y no está claro precisamente cuál vaya a ser el final efectivo de estas fuentes de financiamiento, si se trata precisamente de hacer lo mismo que estaba haciendo el gobierno en las últimas gestiones, o si más bien se trata de financiar un plan de estabilización que pueda poner en orden lo fiscal, pueda poner, por ejemplo, estabilizar lo monetario y a partir de ello generar condiciones para por lo menos abordar esta situación económica crítica, ¿no? Yo mencionaba al legislador Carlos Alarcón, y abogado también, y él hizo un par de apuntes que hemos querido resumir. Pongo sobre esta mesa de economía las declaraciones últimas a este mismo medio. Mire, evidentemente yo he señalado desde el día de ayer varios temas que nos preocupan del presupuesto. Uno de ellos es el que tiene que ver con un cheque en blanco en el artículo adicional, en el artículo 13, que le pretende dar este presupuesto, esta ley financiera, al ministro de Economía para que contraiga deuda pública externa por $3.000 millones en el último año de gestión de este gobierno de libre disponibilidad para aplicarla en apoyo presupuestario y en el pago de pasivos. Obviamente, parte de este dinero va a servir para la campaña electoral del propio presidente, de su candidato, del gobierno, del MAS en su conjunto, y obviamente va a generar un derroche y un despilfarro de recursos que son imprescindibles para un próximo gobierno que quiera reconducir la situación catastrófica económica en la que está el país como consecuencia de estos 19 años de gobiernos del MAS. Lo están desplazando a la Asamblea Legislativa y el ministro de Economía no va a someter a aprobación el gobierno cada préstamo dentro de estos $3.000 millones. Entonces, esta es una de las barbaridades más grandes porque ellos invocan artículos de la Constitución que exigen la aprobación de la Asamblea y lo que en realidad en vez de cumplirlos están haciendo, están violándolos, los están transgrediendo. Esto es lo que se conoce como el fraude a la ley en teoría general del derecho. En este caso, el fraude a la Constitución. Ha sido así de claro a Alarcón. Yo pongo sobre la mesa esto para preguntarles si están de acuerdo. Bueno, a ver, mira, si los $3.000 millones se esperan conseguir del mercado internacional con la emisión de bonos soberanos, es un gran sueño del gobierno. Porque además, si quisiera emitir $3.000 millones de bonos soberanos, van a tener mercado. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ofrecer una tasa de interés más o menos aproximada del 30%. A esto tienes que sumar, ¿qué? Sumas 19% más o menos de riesgo país, porque son 1.942 puntos básicos, que se traducen en 19%. Más la tasa de interés de los bonos del Tesoro, que están como, digamos, 5%, son 24%. Más la tasa de interés que tendríamos que pagar nosotros, ponle un 6%, has llegado al 30%. 30% es carísimo. ¿Te imaginas pagar 30% anual? Es un precio demasiado alto que no creo yo que el gobierno, si llegase a tener la posibilidad, lo haga. O sea, esos $3.000 millones no tienen mayor sentido. Lo que a mí realmente me preocupa, insisto, es la deuda interna. Y la deuda interna, claro, uno puede decir relacionarlo con el Producto Interno Bruto. Sí, puede ser, pero eso se puede hacer mejor con la deuda externa. Y en este momento la deuda externa está muy manejable.
Pero la deuda interna es la preocupante. ¿Por qué? Porque en un estado de ¿Cómo de definimos inflación, la deuda interna, Alberto? Para la deuda todas las interna personas? es aquella que está financiada por ciudadanos bolivianos o entidades bolivianas como el Banco Central, la gestora o incluso la propia banca, digamos, nacional que le presta, es un nacional que le presta a otro nacional, solamente que el otro nacional en este caso es el Estado boliviano. Entonces, bueno, esa es la deuda interna. La deuda externa es la que viene de fuera por organismos multilaterales, por diferentes maneras, y pueden ser también incluidos los bonos soberanos. ¿Ok? Bueno, pero entonces tenemos esta deuda interna que ¿a dónde va dirigida? Bueno, puede ser dirigida también a la campaña electoral, podría ser, pero la verdad es de que en realidad está siendo... ¿Tanto descontrol habría como para que se vaya a una campaña? Es que, bueno, cuando se hace la deuda, recibes tú los recursos, en este caso, por ejemplo, la deuda que más está creciendo es con el Banco Central, pero cuando recibe el gobierno esa plata, no viene con un cartelito en la frente y dice, no, utilícenme bien, ¿no? Bueno, utilicen lo que quieran. Ahora, ¿en qué se ha estado utilizando principalmente? En las empresas públicas. Y las empresas públicas, aparte de, yo diría, 7 empresas, que son las que más o menos, algunas ya las mencionábamos, sí, son que tienen cierta utilidad aceptable, el resto de unas 38, o sea, 31, son de dudosa rentabilidad o rentabilidad cero, o pérdida. Entonces, tú tienes ahí que se van a ir prestando esos recursos, y el otro gran problema, como son deudas en bolivianos y la inflación está quitando ese poder adquisitivo, lo que están diciendo es, vamos a aumentar lo que se llama el señoreaje, vale decir algo así como el impuesto de inflación que quita el poder adquisitivo y va a pagar menos por ese monto. Pero ¿quién pierde? Pierde la población, porque el impuesto inflación afecta a toda la población y esa es la que va a pagar este crédito. Si se saca plata de la gestora, va a ser los actuales jubilados, los futuros, que estarían pagando con su poder adquisitivo menor. Y eso es, yo creo, lo preocupante. Es un dinero que va a aumentar la inflación y es un dinero que se va a pagar con menos capacidad de compra. Vamos a cambiar el orden. Vámonos a escuchar a Daniel sobre esto y terminamos con Omar. A ver, Daniel. Bueno, sí, justamente, además del tema de endeudamiento, está también en Bolivia las subvenciones a los hidrocarburos y alimentos han sido pilares en el presupuesto general del Estado en relación a los activos, en este caso oro, que tiene el Banco Central, que desde mi punto de vista es una disposición sumamente preocupante, ya que termina por definir, desde mi perspectiva, la suerte de las últimas 22 toneladas de oro que tienen las reservas del Banco Central, y la verdad que es algo sumamente preocupante, ya que mediante este mecanismo de pignoración, en palabras sencillas, se terminaría empeñando estas 22 toneladas de oro sin necesidad de movilización, y lo complicado estaría en cómo se termina recuperando de forma plena este activo, que lo pueda entender la población, y si el Estado a futuro va a estar en condiciones, ya sea financiera, ya sea de financiamiento, para poder recuperar, en este caso, este elemento de pignoración que se están realizando con las 22 toneladas de oro que aún les queda al Banco Central. Algo similar ha sucedido con la gestora en esa operación de carry trade que había mencionado hace unos minutos, en donde una serie de activos de la gestora se habían, palabra sencilla, también empeñado en el mercado internacional, y la pregunta y la duda estaría o giraría en torno a qué recursos va a tener que erogar el Estado, de dónde va a acceder a esas fuentes de financiamiento para poder recuperar plenamente estos activos en relación al endeudamiento. Está claro de que si bien tenemos acciones operativas para tomar, digamos, una acción más agresiva de endeudamiento, no está claro desde el punto de vista de los objetivos de la política económica si estos niveles de endeudamiento, sea público externo, como lo mencionaba anteriormente, o sea endeudamiento público interno, como lo mencionaba Alberto hace unos minutos, giren en torno hacia, por ejemplo, estabilizar lo que está sucediendo con las reservas internacionales, poder resolver el problema de financiamiento que tiene el Estado, y en fin, todas estas métricas que establece el presupuesto general del Estado, que desde mi perspectiva están muy alejadas de la realidad económica y muy alejadas precisamente de lo que sucedió en esta gestión en relación al presupuesto 2024. Omar, para cerrar el tema.
Claro, bueno, tengo algunas diferencias con Alberto muy importantes porque, bueno, yo no creo que lleguemos a una tasa de 30%, ¿no? Para endeudarnos. En realidad, la tasa, para que se entienda, de emisión de bonos soberanos toma en cuenta digamos, la tasa de interés libre de riesgo, que normalmente digamos, la tasa de interés de los bonos estadounidenses, ¿no? Que está en relación a la política monetaria de Norteamérica. Hoy la tasa de Estados Unidos está en 4 o 5%. A eso hay que sumarle el riesgo país, que para Bolivia es más o menos 1.900 puntos básicos, es decir, 19%. O sea, hoy salir a los mercados más o menos sería a un costo de un 23-24% alrededor. Pero no es poco, ¿ah? No quiero decir que sea poco, quiero decir que no es 30%, pero... Es que no estás tomando en no cuenta quiere... el 6% que tendría que pagar mínimamente el Estado. Pues, si no... No, es la tasa libre de riesgo más el riesgo país, eso suma 23%. Pero además de eso, lo que hay que entender... ¿Y de dónde viene ese 6%? No, es el interés ya que tiene el bono mismo, pues, ¿no? Las emisiones de bonos soberanos, Alberto, se hacen en base a un bono cupón. El cupón del bono incluye el riesgo país, ya está inmerso el riesgo país. O sea, tú no le puedes poner una sobretasa. Bueno, no vamos a discutir eso porque ese riesgo país sube y baja. Sí, pero, sube y baja. Y si baja más, se vuelve solvente Bolivia, ahí tendríamos menos pago. Pero mientras esté como está, es un riesgo que en realidad va a variar de acuerdo a la apreciación que hace en este caso JP Morgan. Eso es. No funciona así las finanzas, Alberto. Porque, yo en el gobierno, cuando he tenido la oportunidad de trabajar, hemos estado en 2, 3 emisiones de bonos soberanos y yo te aseguro que cuando tú haces la emisión de bonos ya está contemplado la tasa que tú estás manifestando. Pero bueno, 24, 25, 30 sí, tampoco es gran diferencia, ¿no? Claro, Claudia, por eso quería entrar a la segunda parte de mi explicación, porque en realidad lo que quiero que se entienda es que el gobierno puede sacar, por ejemplo, lo que son los bonos colateralizados. Es decir, el riesgo país de Bolivia es alto, pero eventualmente podría sacar un bono colateralizado, es decir, acompañado por un organismo internacional como el Banco Mundial, como la CAF, como el BID, que pueda ayudar a bajar el riesgo país en promedio. Y eso podría, por ejemplo, tener una tasa de interés de un 15%, 10%, mucho más manejable. Siempre con determinadas condiciones, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, están los bonos temáticos. Los bonos temáticos son bonos hoy que han crecido mucho en los mercados internacionales, que están relacionados, por ejemplo, al tema del medio ambiente, la protección, ¿no? de los recursos naturales. Entonces, yo creo que no es, o sea, hay alternativas financieras para poder salir a los mercados, no un 30%, pero yo quiero volver a esta idea porque, claro, Alberto decía, bueno, en otros medios de que el país se tiene que endeudar en 5.000 millones de dólares. Aquí hay 3.000, ¿no? En el presupuesto que se están aprobando. Yo no creo que sea un problema hoy el endeudarse. O sea, hay la necesidad de endeudarse. El problema es cómo conseguimos ese endeudamiento y cómo luego lo pagamos. Porque, y ahí decía algo muy importante Daniel, ¿no? Porque, claro, Daniel hablaba del tema de las reservas internacionales, cómo se podría utilizar, digamos, ¿no? Apalancar, porque Bolivia, así como tiene pasivos, también tiene activos. Entonces, no tiene que tener, digamos, la capacidad de ver cómo puedes ir jugando con ambos lados de la moneda, ¿no? Y finalmente, a mí lo que me preocupa del presupuesto, y es también un comentario que hizo Daniel, es un poco los supuestos macro, porque para el próximo año, en un escenario, digamos, de endeudamiento alto, de déficit fiscal de 9%, las proyecciones de crecimiento son bajas, ¿no? 3% en relación a la inflación, que es 9%. ¿A dónde quiero llegar? En economía existe lo que se llama un indicador que mide la sostenibilidad de la deuda basado en la relación entre el crecimiento de la economía y la tasa de interés. Cuando la economía crece por debajo de la tasa de interés, eso implica que en el tiempo es cada vez más difícil generar ingresos para repagar esa deuda. O sea, digamos, lo ideal es que la economía crezca y con ese crecimiento en el tiempo estos intereses se van pagando. Así funciona. ¿Alguien más quiere añadir algo? Simplemente ¿Sí, Alberto? Cuando se endeudó Bolivia con los bonos soberanos, es el año 12, la primera vez que lanza estos bonos, 500 millones de dólares, la tasa de interés se establece en una negociación precisamente en función de lo que en ese momento Bolivia podía realizar. Y se incorpora el costo que significa la tasa de interés que establece el propio país, más
para que acepten en el mercado internacional, se considera esta tasa que se dice libre de riesgo porque es el bono de Estados Unidos, que se considera uno de los más solventes, digamos, como economía. Pero en eso estaba inmerso el riesgo, pero nuestro riesgo país era bajísimo en ese momento. Entonces, ahora las cosas han cambiado, ¿no? Y ese riesgo país va a subir y bajar. Pero creo que esa es una cuestión técnica y que creo lo que más bien hay que ver es qué es lo que está ocurriendo con la inflación respecto a esa deuda. ¿A quién se le va a dejar de pagar por la inflación? Y ese es el gran problema. Y se le va a dejar de pagar al Banco Central como se les va a dejar de pagar a los jubilados a través de la gestora, porque la deuda interna está en bolivianos y lo que se está depreciando es el boliviano.